escuchando, oh Dios, de pronto a la distancia, esta tu palabra. Ministranos, Espíritu Santo, como solo tú lo sabes hacer. Y que sea en esta preciosa noche, nuevamente, oh mi Dios, tu Espíritu, Padre, redarguyendo vidas, sanando corazones, y aún, Padre Celestial, quebrantando al hombre para que pueda reconocer el señorío de Jesús en su vida. Lo pido en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En Juan capítulo número 13, verso número 10, que fue uno de los últimos versículos que pudimos considerar el domingo anterior, usted recordará que Jesús había tomado una postura por demás rebajada a ojos obviamente de la cultura occidental, haciendo una labor de un empleado doméstico, la cual se limitaba obviamente a poder tener este tipo de, diríamos, de ejercicio de hacer los lavamientos a las personas que llegaban a la casa. Mucho más, mi amado hermano, si este ejercicio venía obviamente de alguien que era considerado por todo el pueblo como un profeta, como un rabí, un maestro. Otros lo consideraban como el Cristo, otros lo consideraban, mi amado hermano, como uno de los grandes profetas de aquel entonces. Muchos lo asemejaban aún como Juan el Bautista. Y querido hermano, Pedro, como usted lo sabrá, se negó rotundamente a que Jesús, su maestro, hiciera un acto tan vil, obviamente, a vista, vuelvo y repito, de la cultura. Sin embargo, el Señor, dejando entrever de que su postura y su labor era la de venir a servir, de alguna manera hace estremecer en Pedro su carácter, haciéndole saber de que si no se dejaba lavar en ese momento, no tendría parte en el reino del Señor. Cuando viene conmigo, por favor, en el verso número 8, corroborando lo dicho, el Señor le dice a Pedro, una vez que Pedro le responde que no le había de lavar jamás, dice Jesús respondiéndole, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Es decir, no podrás formar parte, de aquello que yo he instaurado en esta tierra y, como no, también en el cielo. Una vez más, pues, sabiendo esta situación, Pedro accede por completo y le dice, no solamente los pies, sino también hazlo desde la cabeza. Lo que le está diciendo Pedro es, báñame entonces, si esto ha de ser así. Cuando Jesús le responde, al parecer, el Señor le responde de una manera muy similar a la que Pedro utiliza cuando éste le dice, Señor, no solamente las manos, sino también la cabeza. Acompáñenme al verso 10, por favor, y mire cómo Jesús responde frente ya a una nueva, diríamos, a un nuevo parecer, a un carácter mucho más dócil. Dice Jesús, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. En los manuscritos griegos, el primer término que usted puede considerar en el cual se lee lavado, en primera instancia viene de la palabra griega louo. Este término, mi querido hermano, no significa en sí mismo lavar, sino bañarse. No así en la segunda postura, donde usted puede leer, donde dice, no necesita sino lavarse los pies, utiliza el término griego nicto. Si bien es cierto, en nuestro idioma español ambos se traducen como lavarse, no así en su profundidad de significado en el griego. Jesús lo que le está diciendo a Pedro es, el que está bañado no necesita sino lavarse los pies. ¿Verdad que es así? Alguien que ha tenido, diríamos así, tiempo para poder asearse por completo y por algún motivo logra ensuciarse en alguna actividad de pronto manual, solamente luego se limita a ¿qué? A asearse esa parte del cuerpo que se encuentra sucia. En el caso, obviamente, de los discípulos, el Señor estaba haciendo alusión a la parte exclusivamente espiritual. Jesús quería enseñarles con este acto de quebrantamiento y humillación
de que su maestro había venido a servir y ellos deberían de seguir sus pisadas, su ejemplo. Ahora bien, introduciéndonos, mis amados hermanos, en el capítulo 13, veamos los versos subsiguientes. Verso número 10 nos dice primeramente en la parte final, quiero, ante todo que lo lea antes de introducirnos al verso 11. El Señor dice en la última frase, en la última expresión del verso 10, y vosotros limpios estáis, y ahí hace una pequeña referencia como una introducción para lo que habría de proclamar en el verso 11. Aunque no todos. Sí, y obviamente usted sabe que en esa figura se encontraba incluida Judas Iscariote. Formaba parte del discipulado, formaba parte de los 12, pero de la misma manera, aun cuando de manera física pertenecía al grupo, de manera espiritual era un total desconocido. Cuando vamos ahora sí al verso 11, nos dice la palabra, porque sabía, y eso es lo que debemos de entender siempre al ver a Jesús, Él sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. ¿Sí? Verso número 12. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Ahora, era evidente, todos sabían lo que Jesús había hecho. ¿Sí? No solamente lavar los pies, sino haber tomado el oficio de un empleado doméstico. Era ahí básicamente donde se concentraba la enseñanza de Jesús. Enseñarles a ellos que por muy grande que puedan verse ante la sociedad, cuando toca remangarse, en este caso diríamos los puños de decir, o sacarse la leva, o de pronto quitarse la corbata, y habrá que ensuciarse, pues hay que hacerlo. Amado hermano, los discípulos entendieron en parte, pero no en su totalidad, ya que el mismo Señor les hace saber lo siguiente. Versículo número 13. Vosotros me llamáis, y este es el complemento, me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque dice ahí, lo soy. Ahora, ¿por qué Jesús toma estas dos virtudes en el ministerio que Él había manifestado a los hombres, para hacer la referencia en esta, diríamos así, convocatoria de la Pascua? ¿Por qué no dijo, vosotros sabéis que soy el Cristo, por ejemplo? Que era una dignidad mucho más alta o fehaciente. ¿Por qué no les dijo, vosotros sabéis que yo soy el hijo de David, o aquel heredero del reino en esta tierra? Pero no, Jesús simplemente toma diríamos los dos títulos más comunes, pero que tenían un simbolismo extremadamente importante. Veamos el primero. Jesús les dice, vosotros me llamáis maestro. ¿A dónde empuja esta primera declaración de Jesús? Para poder ser maestro, obviamente, había que tener el don para hacerlo. Pero no solo esto, sino que quienes formarían parte de su alumnado o su discipulado tendrían que tener la suficiente fe para creer las enseñanzas de este maestro. Amado hermano, en pocas palabras Jesús les dice, ustedes si dicen que tienen fe en lo que yo les enseño. Querido hermano, un niño ciegamente creerá todo lo que su maestra le enseña en el kinder y en la primaria. Este no cuestionará. Si le dicen que la O es una letra circular redonda, obviamente, él dirá, esa es la letra porque así me lo enseñó mi maestra. Es crédulo, a eso me quiero referir. Si su maestro de matemáticas le dice 3 más 2 es 5, pues así lo asimilará.
y no dudará bajo ninguna circunstancia de esa enseñanza. Seguidamente, sí, dice el Señor en su palabra, que no solamente los discípulos lo reconocían como maestro, sino también, sí dice ahí, y Señor, es decir, como si alguien reconocido como un curios, un amo, un dueño. Y en esta segunda postura Jesús se presenta como aquel que da la orden y ellos tienen que obedecer. Dos aspectos importantísimos en esta declaración. Jesús en pocas palabras les está diciendo, vosotros me llamáis si como alguien que enseña y ustedes al mismo tiempo le obedecen. Tienen fe para creer en lo que les digo, pero también tienen la suficiente sumisión para hacer todo cuanto yo les estoy ordenando. Mi amado hermano, y creo que son dos principios elementales y básicos para poder, si de alguna manera, determinar si verdaderamente somos o no sus discípulos. Esto será una antesala de lo que habrá de venir, porque Jesús habrá de ahora de concentrarse en el próximo evento que será la traición que Judas llevará a cabo. Mi querido hermano, porque Judas en sí mismo tenía a Jesús hasta cierto aspecto como una sola, diríamos así, un solo ente de ese ministerio de Jesús. Este reconocía en Jesús, si de pronto su señorío para obedecerle, pero no creía espiritualmente la obra que Jesús estaba realizando. Cuando vamos, mi amado hermano, sí, en el versículo número 13, el Señor nos sigue aclarando lo siguiente. Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Soy maestro, sí, es decir, lo que enseño es verdad y lo que ordeno también es verdad. Verso número 14. Léalo, por favor. Ahora, qué interesante, porque cuando lo refleja Jesús en el versículo número 14, invierte los papeles. No pone, sí, como maestro en primer orden, sino que pone el título de su señorío. Pero para reflejar que aún el maestro más grande, sí, si bien es cierto, puede tener mucha doctrina, mucha sapiencia, ahora a la hora de poner su vida como un, digamos, tapete para que otros pasaran por encima, no lo dudaría en hacer. Dice el David en el versículo número 14, pues si yo el Señor y el Maestro he lavado o he tomado la postura de un empleado doméstico, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies, dice ahí, los unos a quienes, a los otros. Y querido hermano, ¿de qué manera un creyente puede lavar los pies a otro creyente? Es interesante si profundizar en estas palabras, porque debemos de nosotros aprender en qué consiste la recomendación de Jesús a la hora de mandarnos a lavarse los unos a los otros. Para ello, mi querido hermano, es menester que venga conmigo a la Biblia, a la primera carta. Sí, acompáñeme por favor. El apóstol Juan. Si hay un ejemplo vivo del poner en práctica un apropiado lavamiento entre hermanos, yo creo que estos textos sí debemos de tenerlos muy presentes. ¿Lo tiene? Primera carta del apóstol Juan, capítulo número 1. Capítulo número 1.
¿Ya lo tiene? Nos dice desde el versículo número 6, ¿sí?, en adelante. Si decimos que tenemos comunión, entendiendo que este término implica una relación con Dios, si decimos que tenemos comunión con Él, y dice aún más, y andamos en tinieblas, es decir, en pecado, mentimos, dice ahí, y no practicamos, ¿qué cosa? Es decir, su doctrina. No practicamos, dice ahí, la verdad. Verso 7, léalo por favor. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos, dice ahí, comunión con quién, mi amado hermano. Y esto es lo interesante, porque mucho del pueblo cristiano, cuando se trata de, diríamos, manifestar a manera de testimonio su condición espiritual, solamente la limita o le da la exclusividad a la hora de hacerlo con su Dios que está en los cielos. Es decir, cuando usted conversa con alguien cristiano y le pregunta, y hermano, ¿usted cómo está? Él responderá, si yo estoy bien con mi Dios, y mi Dios está bien conmigo también. Ahora, qué fácil es poder, mi amado hermano, calificarse de esa manera, sabiendo que no habrá nadie quien le pueda decir lo contrario. Pregunto, ¿es que acaso en algún momento, por lo menos, ha visto usted de manera bíblica que alguien que haya dicho que tiene comunión, en ese mismo momento Dios le habló y le dijo, tú no tienes comunión conmigo? No ha habido un suceso semejante. Solamente hay un caso en la Biblia que habla acerca de este suceso. Cuando Jesús, mi amado hermano, procedió al bautismo. Es decir, su Padre Celestial dio testimonio de que Él sí tenía contentamiento en lo que hacía. Humanamente, no ha habido otro hombre que haya podido experimentar algo semejante. Pero, por esa misma razón, Primera de Juan capítulo 1, versículo 7, hace una referencia, digamos, adicional para poder verificar si verdaderamente estamos cumpliendo la ley de Cristo. Es decir, la de poder estar al servicio de los demás. ¿Cuál es esa ley? Verso número 7 menciona, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos, dice la Biblia, ¿qué cosa? ¿Qué cosa era comunión? Una relación. En el verso 6, esa relación, sí, en primera instancia, ¿con quién debe de tenerla el creyente? Con su Dios. Y en segunda instancia, la debe de tener con sus hermanos. La relación, dice ahí, o comunión, unos con otros, y adicionalmente dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora, ese texto está incluido ahí bajo un marco referencial del contexto bíblico. ¿Cuál es el contexto? Llegar a tener, ¿qué cosa? Comunión. ¿Por qué? Porque si algo, mi amado hermano, existe a gran escala dentro de las iglesias, es, mi querido hermano, ofensas tanto de los unos para con los otros. Pero entre creyentes, mi amado hermano, estamos obligatoriamente a decir, sujetos a perdonar, sujetos a pedir perdón a Dios, para que podamos tener, si diríamos, despejada la vía de acceso ante el trono de la gracia y manifestar entre nosotros una verdadera relación fraternal de hermanos con sus hermanos en la fe. La verdadera comunión y el verdadero lavamiento que Dios exige de nosotros es que entre nosotros sepamos sobrellevar nuestras cargas, que sepamos perdonarnos, sepamos ayudando, sepamos estar siempre dispuestos para ayudar los unos a los otros. Ese es el, diríamos, lavamiento que Dios anhela y espera que tengamos todos y cada uno de nosotros.
Cuando vamos, mi querido hermano, sí, cuando viene al mismo capítulo de Juan, primera de Juan, pero en el capítulo 2, queriendo reforzar de manera adicional lo dicho, en el verso número 11, ¿lo tiene? Primera de Juan, capítulo 2, verso 11, dice, pero el que aborrece a su hermano no está en luz, sino en qué condición. Está en tinieblas y anda o vive en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado. ¿Qué cosa? ¿Por qué? Porque no puede llegar a reconocer que Cristo mora en la vida de su hermano, al cual no quiere, como dice la Biblia, perdonar, no lo quiere recibir como hermano, porque le aborrece. Mi amado hermano, retomando pues el Evangelio de Juan, capítulo número 13, y siendo este el mismo autor de las cartas, sí, ya leídas, volviendo al capítulo 13, versículo número 15, luego de que Jesús hace referencia de que Él es el Señor y el Maestro y ha lavado los pies de sus discípulos, en el 15 nos dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, ¿qué nos dice el Señor? Ajá, vosotros también, dice ahí, dice, lo hagáis. Si me acompaña, por favor, al capítulo 22 del Evangelio de Lucas. Venga, por favor, conmigo al tercer Evangelio. Si hay un texto que también puede realzar la labor de Jesús, es lo que nos menciona desde el verso 24 en adelante. Evangelio de Lucas, capítulo 22, verso 24 en adelante. Hubo también entre ellos, y eso sucedió en el mismo lugar donde estaban llevándose a cabo la celebración de la Pascua. Hubo también entre ellos una disputa, es decir, una discusión sobre quién de ellos sería el mayor o el principal. Pero Él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Verso 26, acompáñenme en esa lectura. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Verso 27. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Ahora, qué preciosa lección que Jesús nos da a través de este diálogo, sí, en la celebración de esa misma Pascua. Jesús, mi amado hermano, no enseñaba servicio. Jesús hacía servicio y enseñaba. Miren la gran diferencia. Jesús no enseñaba servicio. Jesús hacía servicio y enseñaba haciéndolo. Es que no es lo mismo, mi querido hermano, decirle a alguien que haga las cosas, que hacer las cosas y decirle, aprende de lo que estoy haciendo. ¿Verdad que sí? Mi amado hermano, esa misma característica debe de tenerla todo hijo e hija de Dios.
No es lo mismo decir ora y lee la Biblia que tu hijo te vea orando y leyendo y cumpliendo los mandamientos, que simplemente sí, decirle pero no hacerlo. Mis queridos hermanos, Jesús tiempo les dijo: yo estoy entre vosotros como el que sirve. Cuando vamos nuevamente al Evangelio de Juan, en el capítulo número 13, versículo número 15, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también. Ahora, la demanda en ese verso es que todos y cada uno de los que decimos ser cristianos o hijos de Dios, debemos seguir el ejemplo ¿de quién? ¿De quién? Del pastor, del hermano en la fe. ¿De quién? De Cristo. Todos, incluido el pastor también. Amén. Todos debemos de imitar lo que Jesús nos enseñó, porque Él así también lo hizo. Ahora, ¿qué nos enseñó Jesús? ¿Qué nos enseñó? En primera instancia, nos enseñó, mi amado hermano, a proclamar el Evangelio. Amén. Si algo Jesús desarrolló durante su tiempo de servicio terrenal, fue, mi querido hermano, el poder dar las buenas nuevas de salvación. Pregunto, ¿cuántos de los que conforman el cuerpo de Cristo, cuántos de aquellos que se llenan su boca y su corazón diciendo yo soy seguidor de Jesús, predican el Evangelio? Amén. Mi querido hermano, Jesús nos enseñó a transmitir, ¿sí?, las buenas nuevas de salvación. Recuerda lo que dice el Señor en el verso 15, porque en ejemplo os he dado. Yo me puedo pasar toda la noche citando referencias de lo que hizo Jesús. Jesús nos enseñó a tener misericordia. Amén. Es decir, que se enfocó en dar las directrices necesarias para no menospreciar a nuestro prójimo, sino ir en el auxilio cuando éste está en desgracia. Jesús nos enseñó a perdonar también. ¿Me está entendiendo? Todas estas manifestaciones son, mi amado hermano, manifestaciones de servicio y de sujeción, porque Él también así fue enseñado por su Padre Celestial. Amén. Mi amado hermano, esto es una concadenación de sucesos y eventos que llevaron hasta el término de enseñárselo a los hombres para que entre nosotros reflejemos el mismo carácter, la misma actitud y de hecho las mismas obras de nuestro Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo podemos pasarnos toda la noche viendo qué cosas nos enseñó Jesús, pero lo importante no es saberlas, sino imitar sus pisadas. El Señor nos enseñó a congregarnos. La Biblia dice que Él iba a la sinagoga como era su costumbre, por ejemplo. ¿Me está entendiendo? Jesús nos enseñó a dar al César lo que es del César, pero también a Dios lo que es de Dios. Mi amado hermano, Jesús nos hace hincapié, pues, que siendo Él el dador del ejemplo, nosotros habremos de hacer lo mismo. Dice el Señor, porque ejemplos he dado para que como yo os he hecho, no dice como he dicho, sino como yo he hecho. Si ve la gran diferencia entre decir y hacer. Y querido hermano, si algo se enseña y se predica desde este altar, no puedo hablar por otros,
es que si lo que se predica también sí se lo dice. No se ha dado una referencia donde se le dice a usted, vaya y predique, sino que se nos dice, vamos a predicar, incluido quien está al frente. Amén. Esto no es como la labor de, como se suele decir afuera, del capitán Araña, que embarca a los demás y él a la larga se termina bajando de la camioneta. Y dicen, chao, los veo después. Amén. Y querido hermano, es menester considerar que el Evangelio es un Evangelio sí, de exigencia. Claro que sí, claro que toma esfuerzo, toma una labor más allá de nuestras fuerzas, pero no lo hacemos, mi amado hermano, por exigencia. Lo hacemos porque amamos a aquel que nos ha dado todo en demostración de su amor y compasión por cada uno de nosotros. Aleluya, gloria sea su nombre. Él nos ha dado ejemplo y nos ha solicitado que hagamos lo mismo. Vosotros también hagáis, pero en medio de ellos, porque aquí va el contexto bíblico, había uno que tenía en firme traicionar ¿a quién? Ahora, decía un comentarista bíblico, sí, en un pasaje que estaba leyendo, que no hay peor mal, que no hay peor dolor que aquel que viene de adentro, que aquel que causa daño desde las entrañas. Y si lo quiero asociar al vínculo familiar, no hay peor tristeza que aquella que viene de tus propios seres que tú quieres. ¿Verdad? Si alguien de afuera te insulta y te menosprecia, podría soportarlo, e inclusive podría ser indiferente y pasar de largo como que no se tratara contigo. Pero si el de odio, ya no te quiero ver, no te aguanto, sale desde el vínculo de la familia, de la boca de un marido, de la boca de una esposa, entonces eso provoca mucho daño. ¿Verdad que es así? Jesús, penosamente, tenía uno de entre los 12 que habría de dar, sí, la puñalada y obviamente causar el dolor más agudo en el alma de nuestro Salvador Jesucristo. Él era el Hijo de Dios y lo es, pero vino también en forma humana y por ende susceptible también a sentir dolor, afectación y angustia en su espíritu. Amado hermano, y Jesús seguidamente nos dice en el verso número 16, de cierto os digo, el siervo, hablando de ese servicio, no es mayor, óyelo bien, el siervo o el esclavo, se utiliza el término duros, no es mayor que su curios, que su amo, que su dueño, ni el enviado o el recadero es mayor que quien lo ha contratado, que quien le envía. Versículo 17. Si sabéis, es decir, si tenéis claro este concepto básico, si sabéis estas cosas, bienaventurado seréis. ¿Qué dice? Si las conoces, dice ahí, ¿qué dice? Es decir, si se te ha grabado bien en la mente este concepto y lo haces, serás bienaventurado. Se predicaba el día de ayer en el ayuno. ¿Cuántos vinieron al ayuno? ¿Estaba acá todos? Estaba vacía la iglesia. Y se decía que toda promesa en la
Biblia tiene, ¿qué cosa? A ver los que vinieron. Así vinieron. Tiene una demanda. Toda promesa en la Biblia, a la cual usted y yo muchas veces nos llenamos nuestros labios diciendo: el Señor ha dicho que me va a bendecir, el Señor ha dicho que no me dejará desamparado, el Señor ha dicho que no me dejará mendigar paz, el Señor ha dicho que me va a sanar, el Señor ha dicho que me va a salvar, el Señor ha dicho muchas cosas, ¿verdad? Y todas son fieles y verdaderas, pero todas tienen demandas. Todas. Usted dirá: hermano, pero la salvación es gratis. Sí, gratis te salió a ti y me salió a mí, pero tuvo un precio y tuvo una gran demanda: la muerte de su Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Tremenda demanda, hermano. Te salió barato a ti y a mí, pero a Dios le salió muy caro. Pero Él lo pagó con gozo y con gusto, porque sabía que su amor estaba por encima de su dolor. Es ahí la referencia. Y el Señor nos aclara en este texto, en el versículo número 17. Si sabéis, es decir, si tienes claro en tu mente que yo soy tu Señor y me he puesto como un sirviente, y obviamente, y si así me imitáis, si tienes claro este concepto, bienaventurados seréis si lo hiciereis o si lo hacéis. Es decir, no si lo sabes, sino que sabiéndolo, cuando te toca poner de lado, hermanos, y tu cuerpo para que otro pase por encima de ti, entonces serás bienaventurado. Entonces podrías decir: yo soy un imitador o seguidor de Cristo. Mira, todo esto, de hecho, desde el capítulo 13, adelantándome un poquillo solamente, desde el capítulo número 13 al capítulo número 17, son 4 capítulos y bien extensos. Toda esta narrativa, esta enseñanza, toda esta doctrina, Jesús se la dio en una sola cena en la paz. Hay bastante, mi hermano, que aprender. En una sola, diríamos, reunión, en un solo evento, Jesús dejó establecido pilares fundamentales para ser discípulo de Jesús. Bien dice otro autor bíblico dentro del Evangelio que si realmente se pudiera notar todo lo que Jesús hizo, lo que enseñó, no alcanzaría, claro, es una forma de decirlo, no alcanzaría libros sobre la tierra para aprender de tanta riqueza que Jesús, si al abrir sus labios y al vivirla, nos habría enseñado. Pero no te preocupes, que todas las vas a saber cuando estés allá arriba. Allá no usaremos la Biblia, porque la Biblia en persona estará delante de nosotros. Amén. En persona, la palabra viva la escucharemos de los mismos labios de nuestro Redentor. Ahora bien, cuando Jesús deja aclarado cómo es el asunto de ser discípulo, entonces, sabiendo que Judas estaba presente, dice: no hablo de todos vosotros. ¿Por qué cree que lo dijo? Porque ahí también quien estaba. Recuerden, mi querido hermano, lo que decía el versículo anteriores. Si me acompaña, por favor, en el versículo número 11, 10 y verso 11, 10 en la parte final dice: y vosotros limpios estáis, aunque no. ¿Por qué no todos? Si quiero coger el último versículo que ya acabamos de leer, en el versículo número 17, porque había uno
que tenía claro el concepto, pero no tenía claro qué cosa, la práctica del Evangelio. Y en el verso 11 dice, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. ¿Cuántos saben? Sí. ¿Cuántos saben que el Señor sabe cómo está usted? ¿Y cómo estoy yo? Él lo sabe, amado hermano. Él sabe hoy cuántos van a cenar. ¿Lo sabe o no lo sabe? Claro que lo sabe. Pero también Él sabe cuántos van a cenar con un corazón sucio. ¿Tú crees que lo sabe o no? Claro que lo sabe. Pero también sabe cuántos van a cenar, cuántos van a identificarse con este pequeño ritual litúrgico, de hermano, con un corazón, de siervo y no de orgullo. ¿Sí me entiende? Él lo sabe, pero el hecho no es que solamente lo sabe, sino que más allá de saberlo, al decirlo, que está tratando, mi amado hermano, de que una mente cerrada y un corazón endurecido se haga susceptible a las alertas, a los llamados de atención, para que cambie en su forma de ser. ¿No le parece? Esto es como que si estuviera alguien presente en casa y usted, sabiendo que de qué pata cojea, le diga, aquí hay alguien, y no sabe quién es, que se me lleva los puestos cada vez que lo van a comprar. Pregunto, cuando usted ya lo dice, ¿qué es lo que trata usted de lograr con su comentario? De que por lo menos ese que le está haciendo esto sepa primeramente de que ya no han detectado. ¿Sí o no? Porque hay muchos que hacen cosas y dicen, nadie sabe. Hay muchos que dicen, mi amado hermano, no, si nadie me vio. Nadie me ha podido detectar que me estoy llevando el dinero del trabajo. Nadie ha podido detectar que copian los exámenes. ¿Verdad? Nadie me ha podido detectar que estoy viendo en internet cosas indebidas. Como lo hago escondido, como lo hago cuando nadie me ve, entonces nadie sabe. Pero déjame decirte que hay uno que te ve las 24 horas del día, los 7 días a la semana, los 365 días del año. Ese es el ojo de Dios. Y claro, cuando el Señor lo hace saber, lo hace con la intención para que primeramente se aperciba esa persona. Y al estar apercibido, puede llegar hasta cierto punto, establecer dentro de sí un estado de conciencia y de recapacitación para que pueda salir de esa situación tan engorrosa que es, mi amado hermano, de ser hallado puesto delante de un Dios santo. Y cuando Jesús lo anuncia, mi amado hermano, cada vez que Judas, recuerda que Judas está ahí, sentado, no lo vea, ahí está, ahí está. Y cada vez que Jesús le dice, no, está limpio, Judas, no le dijo nombre, no le dijo apellido, pero estaba ahí. Porque hasta en eso, nuestro Salvador fue tinoso para hacerlo. ¿Sabe por qué? Y paciente, porque lo soportó todo el tiempo de su ministerio. ¿Sabes por qué? Porque el Señor es paciente para con quién, para con el hombre, para que, ¿qué cosa? Para que tenga tiempo y pueda proceder al arrepentimiento, mi amado hermano. Muchos dicen, ay hermano, yo tengo años con esta situación de pecar y de ofender a Dios y nunca me ha pasado nada. ¿Ah? Pero piensa que porque nunca le ha pasado nada, el Señor no lo sabe y no le está dando seguimiento.
¿Me está entendiendo? Está bonito y el culto. No vamos a darlo entonces. Hay otros que están orando cada que acá. Alabe a Cristo, que alabanza más. Y Jesús hace saber que así como no todos estaban limpios, verso 18, dice también, no hablo de todos vosotros. ¿En qué sentido? En que no todos estaban sirviendo de corazón. No hablo de todos vosotros. Yo sé a quiénes he elegido. ¿Cuántos saben que el Señor no se equivocó cuando me eligió? Mira, esto puede llegar a tirar abajo tu concepto. De pronto, sí, miserable que uno puede llegar a tener de sí mismo diciendo que es impío. Cristo, mi amado hermano, sabiendo lo que eras, sabiendo cómo vivías y sabiendo cuánto le faltaba a Él, cuánto lo rendía, el Señor aún así puso tus ojos en ti y te llamó y te limpió y te dijo, ven a formar parte de mi reino, de mi familia, y ahora eres mi hijo. Amén. ¡Qué gracia, hermano, que hemos recibido! Pero hay quienes no estiman, no saben valorar, sí, este llamado. Hay quienes no logran de alguna manera, sí, poder tener en un alto grado, sí, toda esta estimación que Dios ha podido proveer, sí, para con quienes ha llamado de la basura, para que puedan formar parte, sí, de su reino, aún, mi amado hermano, de su propio cielo. Y Jesús hace saber a esos 12, mas para que se cumpla, porque por ahí va el asunto. Y si algo Jesús, más allá de su amor y de su compasión, siempre lo tuvo latente en su ministerio, es que Él fue a la tierra, o vino a la tierra, a cumplir la palabra de su Dios. Mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. ¿Quieres saber qué implica todo eso? ¿Puede leerlo conmigo nuevamente? No hablo, léalo conmigo, no hablo de todos nosotros. Yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. ¿Quieres saber, mi amado hermano y amigo a la distancia, qué significa esto? El próximo domingo lo veremos con la ayuda del Espíritu Santo. Aleluya. Alabo y bendigo a ese Cristo misericordioso.